Ya estamos en la segunda parte, en la segunda sección del catecismo, que trata de la profesión de la fe cristiana. Más concretamente, de los resúmenes de la fe cristiana que llamamos símbolos de la fe. En el número 185 dice el catecismo: quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros, la comunidad cristiana, creemos. Efectivamente, aunque personalmente damos una respuesta de fe a Dios, pero la fe se vive en comunidad. La iglesia es comunión, la iglesia es comunidad. Entonces, al decir creo, estamos al mismo tiempo diciendo yo me adhiero a lo que creen también todos aquellos que forman esa comunidad cristiana cuya cabeza es Jesucristo. Yo creo, pues, quiere decir yo me adhiero a lo que nosotros, la comunidad, creemos. Advirtamos entonces que aquí no estamos inventando cada uno en qué vamos a creer. No tenemos nada que inventar. La revelación de Dios ya está hecha. Lo único que podemos es profundizar, eso sí, en esa revelación de Dios. Pero en la fe, en el contenido de la fe, no hay relativismo. Es decir, bueno, esto es verdad para mí, pero para el otro no es verdad. Ese relativismo de la verdad para nosotros cristianos no existe. Existe simplemente la verdad, y la verdad es Cristo. En Cristo conocemos la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre y la verdad sobre el mundo. No hay relativismo respecto de la verdad. Creemos una sola verdad en Jesucristo. La comunión en la fe necesita un lenguaje común para entendernos, lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Esto es elemental para entendernos, así como los que hablamos, por ejemplo, el castellano, nosotros aquí en nuestra patria, El Salvador, pues ¿cómo nos entendemos? En castellano. Puede ser que venga alguien, vamos a suponer, de la China y nos hable en chino. La mayor parte de salvadoreños no le vamos a entender. Nosotros aquí tenemos un lenguaje oficial de nuestra patria, que es el castellano. Pues bien, también tenemos que ponernos de acuerdo en los diversos conceptos para que expresan las diversas verdades. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué se entiende por naturaleza? Hablamos de naturaleza divina. ¿Qué se entiende por persona? Hablamos de personas divinas. ¿Qué se entiende por redención? Hablamos de redención. ¿Qué se entiende por vida eterna? Etcétera. Entonces necesitamos unos conceptos en un lenguaje común para poder entendernos. Precisamente los grandes concilios aclararon esos conceptos de tal manera que nos podamos entender al traducir bien traducidos esos conceptos en distintas lenguas. Y así
lo que rezamos en el credo, por ejemplo, que en Dios hay 3 personas distintas. ¿Qué es persona? En distintas lenguas, pero el concepto es el mismo. ¿Qué es persona? Pasamos al número 186, que nos dice: desde su origen, la Iglesia Apostólica, en primer lugar, los apóstoles, los que Jesucristo eligió, aquellos que aprendieron de Jesucristo. La Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe. Esto es sumamente importante. ¿Qué creyeron los apóstoles? Lo mismo que nosotros estamos creyendo ahora. Esto es sumamente importante. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Así podemos ver cuando San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, o cuando escribe su primera carta a los corintios. Ahí podemos ver nosotros fórmulas breves, normativas de fe, es decir, pequeñas síntesis de lo que los apóstoles creyeron y nosotros igualmente seguimos creyendo. Muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Entonces, aquel que iba a recibir el baño de regeneración, es decir, el baño en que iba a nacer de nuevo, es decir, el baño en que iba a nacer del Espíritu a través del agua. Ellos manifestaban su fe, por supuesto, la fe de la Iglesia, y se bautizaban en la fe de la Iglesia. Esto es sumamente importante. Es que nosotros no tenemos autoridad para romper la Iglesia en 1000 pedazos. No tenemos esa autoridad. Eso es un abuso. Nosotros simplemente tenemos que recibir la doctrina que enseñó Jesús, la doctrina que enseñaron los apóstoles, la misma doctrina que recibió la iglesia primitiva, la misma doctrina que está viviendo actualmente la iglesia después de 20 siglos de cristianismo. No podemos inventar nuevas verdades, ni podemos suprimir verdades evangélicas, no. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo que nos enseña los evangelios, a lo que enseña Jesús, a lo que enseñan los apóstoles, a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia a lo largo de 20 siglos. Es el magisterio de la Iglesia. Pero precisamente Jesús ha puesto a la Iglesia y la ha mandado a predicar al mundo entero. Cuando Jesucristo manda a su Iglesia a predicar al mundo entero, allí implícitamente está el magisterio de la Iglesia, es decir, el derecho y el deber que tiene la Iglesia de predicar la doctrina cristiana. Pues los candidatos al bautismo, puesto que iban a pertenecer a un cuerpo que es la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia.
Los candidatos al bautismo recitaban la fe común, sencillamente, la fe universal, la fe católica. Los candidatos al bautismo recitaban la fe católica porque iban a entrar en ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Iban a estar en comunión con todos aquellos que ya creían en Cristo. Qué importante es que nosotros también, con humildad, pero con un gran amor a Jesús, nos adentremos en la Escritura, nos adentremos abriendo nuestro corazón a las enseñanzas de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo ha inspirado esas Escrituras para que nosotros con toda confianza podamos tenerlas, esas Escrituras, como normas de fe. Más todavía, también Jesús fundó su iglesia y la mandó al mundo entero a predicar. Entonces nosotros, oyendo a la iglesia, estamos oyendo a Jesús. Y oyendo a Jesús, estamos oyendo a aquel que envió a su Hijo a este mundo. Estamos oyendo al Padre. Y oyendo al Padre, por medio de Jesús, estamos oyendo al Espíritu Santo que ha inspirado a los escritores de los evangelios, ha inspirado a los profetas. Como vemos, formamos una comunión. Precisamente la iglesia se llama comunión. La iglesia es la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Creo en la comunicación. Creo en la unidad. Creo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo esto es sumamente importante. Llegamos a comprenderlo iluminados por Dios, ciertamente, pero lo guardamos en el corazón con todo amor, porque es la voluntad expresa de Jesús fundar su iglesia. Y así entonces nos apartamos del relativismo en la fe. Nos apartamos del relativismo en la interpretación de las Sagradas Escrituras. La iglesia tiene también en los obispos de todo el mundo y especialmente en los santos padres, la iglesia tiene también quienes han entendido las Sagradas Escrituras y transmitido las Sagradas Escrituras según las fórmulas de la fe que desde los orígenes ya fueron presentadas para que la fe tuviera cohesión, para que la fe tuviera unidad, para que todos habláramos el mismo idioma, es decir, la misma doctrina, dando culto al mismo Dios, creyendo en las mismas verdades, alimentándonos de los mismos sacramentos y con una misma esperanza de pasar a la vida eterna con Cristo y todos los santos. Que así sea para todos nosotros. Amén.